Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a enseñar a hacer este poncho con cuello y mangas a crochet. Y para este proyecto voy a utilizar este material. Este material es 100% acrílico. El ovillo viene por 142 gramos. Es de grosor medio de 4. Aquí recomiendan utilizar aguja de 6 milímetros. Sin embargo, yo voy a utilizar una aguja de 5 milímetros, ya que cuando estaba tejiendo yo hago pruebas y me quedo con la aguja que mejor se acomoda. Por acá les voy a dejar entonces también cuál fue el total del material que utilicé. Voy a utilizar también marcador de puntos, aguja lanera, cinta métrica y tijeras. Para comenzar a tejer este proyecto, entonces les voy a mostrar qué vamos a hacer. Vamos a crear una pieza de esta forma. Y para esa pieza vamos a tener unas medidas. Las medidas son a nivel general, ya que es un poncho, entonces estas medidas pueden servir para diferentes tallas. Yo soy talla M, pero puede utilizarse también para talla L o talla S porque es un poncho y al final de cuentas va a quedar amplio. Y entonces voy a utilizar la medida de 41 centímetros y 77 centímetros en la parte más larga del rectángulo. Vamos a hacer estos dos rectángulos, pero esos dos rectángulos no los vamos a hacer por aparte, sino juntos. Vamos a comenzar a tejer de este lado del rectángulo, es decir, que vamos a comenzar con la medida de 41 centímetros. Para la muestra del punto voy a utilizar este otro material, ya que el color va a permitir que ustedes puedan ver mejor el punto que voy a usar o por donde voy a insertar la aguja. Entonces lo primero que vamos a hacer es montar las cadenas, y las cadenas que vamos a montar tenemos que hacerlas hasta alcanzar la medida de 41 centímetros, ya que vamos a comenzar por acá. Entonces vamos a hacer un nudo corredizo y vamos a montar las cadenas. Para mí tuve que utilizar 66 cadenas, entonces monté 66 cadenas y eso me dio la medida de 41 centímetros. No quiere decir que a ustedes vaya a ser exactamente igual, porque todo va a depender del material, de la aguja, e inclusive si ustedes están utilizando mismo material y misma aguja, la tensión que ustedes apliquen al tejer también influye en la cantidad de cadenas que necesiten para esta medida. Entonces, por favor, hagan las cadenas y van midiendo con la cinta métrica. Una vez montamos entre las cadenas que necesitamos, vamos a crear dos cadenas que van a ser las cadenas de altura o el primer punto. Vamos a utilizar puntos altos. Entonces, para yo identificar que este es el último punto o el primer punto que voy a tejer, voy a marcar esta última cadena que hice con un marcador de puntos. La marcamos y entonces estas dos cadenas que reemplazan el primer punto que van sobre esta tercera cadena de acá. Voy a comenzar a tejer entonces a partir de esta cuarta cadena. Giro el tejido y aquí puedo ver estas hebritas que se me forman en la parte de atrás de las cadenas. Ahí es donde vamos a insertar la aguja. Entonces aquí voy a enlazar y voy a insertar la aguja. Tomo la hebra, la paso y cuando tengo 3 hebritas sobre la aguja voy a tejer, a pasarla por las dos primeras y luego por las otras dos, y así creo mi punto alto. Voy a continuar entonces haciendo el mismo proceso en cada una de las cadenas que monté previamente. Voy a crear puntos altos hasta llegar al final. Una vez entonces tengo toda la primera vuelta de puntos altos normales, vamos a continuar con la segunda vuelta. Todas las vueltas impar, es decir, la 1, la 3,
las 5, las 7, etcétera, van a ser solo de puntos altos como lo ven aquí. Pero entonces las vueltas pares, es decir, la 2, la 4, la 6, la 8, esas vamos a hacerlas como les voy a mostrar a continuación. Vamos entonces a hacer las 2 cadenas que van a reemplazar el primer punto de esta segunda vuelta. Vamos a marcar la segunda cadena, como lo hicimos acá, giro el tejido y entonces este primer punto ya es el primero que ya lo tejimos aquí con 2 cadenas. El que sigue no lo vamos a tejer todavía, lo vamos a saltar y vamos al tercero. En este tercero vamos a enlazar y vamos a insertar la aguja por el palote, es decir, por el punto de acá, no por donde normalmente tejemos, sino aquí en el palote. Entonces, una vez enlazamos, voy a insertar la aguja por acá y salgo por el otro lado, es decir, de esta manera, haciendo un punto alto en relieve. Tomo la hebra, la saco y voy a pasar por las 2 primeras y luego por las otras 2. Entonces así me queda el punto alto en relieve que está tirado hacia allá porque me salté un punto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que no vamos a avanzar, sino que vamos a devolvernos para tejer el punto que me salté. Para eso enlazamos y por detrás voy a ir a buscar ese punto. Aquí lo vemos. Entonces aquí vemos las 2 hebritas de ese punto. Voy a tomar solo esta hebra, que es la que está en la parte de atrás. Esta la voy a tomar, o voy a insertar por ahí la aguja. Tomo la hebra, saco y creo mi punto alto. Entonces aquí nos queda como cruzadas los 2 puntos. Esto mismo lo vamos a repetir a lo largo de toda la vuelta. Entonces enlazamos y me voy a saltar este punto que está acá, no lo voy a tejer. Y el que sigue es el que voy a tejer pero en relieve, es decir que tomando el palote por detrás, tomo la hebra, saco y creo el punto alto. Y me voy a devolver, enlazo, voy a girar aquí un poquito para ver, entonces aquí tenemos que prestar mucha atención. Si yo acabé de tejer este, entonces es este el punto, no este de acá porque puede ser confuso, es este. Entonces por aquí en esta hebrita de atrás es donde voy a insertar la aguja, tomo la hebra y creo mi punto alto normal. Entonces así se nos va viendo y voy a repetir. Entonces me salto un punto, tomo el siguiente, creo el punto alto y me devuelvo para tejer por el otro punto por el que me salté, pero por la hebrita que está aquí atrás. Y así mismo entonces voy a tejer toda esta vuelta. Entonces aquí ya llegué al final y me quedó faltando un punto, que es donde coloqué el marcador. Depende de la cantidad de puntos que ustedes hayan montado. Entonces aquí, por ejemplo, me queda este punto, pero puede que a ustedes no les quede. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a retirar el marcador de puntos y vamos a tejer un punto alto normal en este punto y listo. Entonces así terminamos esa primera vuelta y así nos queda el derecho del tejido y así nos queda la parte de atrás. Ahora, ¿qué vamos a hacer en la tercera vuelta? Lo que les dije ahorita, vamos a hacer puntos altos normales, marcando entonces la segunda cadena para estas 2 cadenas de altura. Entonces cuando volteo el tejido me quedo en la parte del revés y voy a comenzar a tejer puntos altos normales. Este ya está tejido por las 2 cadenas, entonces voy al segundo y tejo los puntos altos normal. Aquí no hacemos ningún cambio, solo tejemos por las hebras que normalmente tejemos
hasta terminar toda la vuelta. Desde aquí quiero mostrarles la importancia de colocar marcador de puntos, porque aquí yo hubiese tejido este punto y este hubiera pasado desapercibido por la forma que tienen los puntos. Entonces aquí ya sé que queda este punto, tengo que tejerlo, o si no se me empiezan a disminuir los puntos y el tejido me va a quedar chueco, no me va a quedar bien, se va a empezar a abrir o a cerrar. Entonces aquí ya tejí este último punto. Voy a comenzar con la cuarta vuelta, que recuerden va a ser con la combinación que les mostré o el patrón que les mostré, que recuerden que aquí es saltándome este punto, voy al tercero y creo el punto en relieve y luego me devuelvo a tejer este por la hebra trasera. Entonces vamos a continuar haciendo esto mismo y recuerden que aquí yo comencé por este lado, ¿sí? Los 41 centímetros están representados aquí. Entonces tengo que seguir tejiendo a lo largo hasta tener un total de 77 centímetros. Vamos a ir tomando la medida a medida que vamos avanzando para tener los 77 centímetros. Yo en total hice 60 vueltas y así logré esos 77 centímetros para ya comenzar entonces a tejer esta parte que les voy a mostrar. Bueno, yo ya aquí terminé entonces la primera pieza que mide 77 centímetros. Entonces al lograr ya esta medida, lo que tengo que hacer es continuar con esta pieza de acá, pero no la voy a hacer por separado, sino que voy a continuar tejiendo para lograr hacerla con el mismo patrón, con la misma secuencia. Entonces para eso, como yo terminé por acá más o menos, ¿sí? Entonces yo estoy acá parada, aquí terminé la última vuelta, lo que tengo que hacer es cadenas hasta llegar a la altura que necesito de esta segunda pieza y continuar tejiendo de esta manera. Entonces para eso, aquí tengo claro que la medida de esta pieza de ancho es de 41, pero entonces yo necesito aquí 77 centímetros. Eso quiere decir que 77 menos 41 centímetros es igual a 36 centímetros. Entonces aquí debo de tejer cadenas hasta lograr los 36 centímetros que me quedan restando. Entonces para eso voy a continuar aquí, como les decía, en esta parte voy a continuar tejiendo cadenas. Entonces voy a hacer cadenas a lo largo . Bueno, listo, aquí ya tejí un total de 56 cadenas. Esas 56 cadenas me dieron la medida de 36 centímetros, quiere decir que ahorita ya entre esta cadena y el final del tejido tengo la medida que necesito, que es de 77 centímetros. Entonces una vez hago esto, entonces lo que debo hacer es devolverme, me voy a devolver por todas estas cadenas tejiendo la misma secuencia que he estado haciendo. Pero entonces aquí es muy importante tener en cuenta cómo lo vamos a hacer, porque entonces aquí la siguiente vuelta, como voy a continuar tejiendo de este lado, entonces la siguiente vuelta que tendría que hacer, tenemos que verificar si es del punto alto normal o es punto alto en relieve. Entonces como corresponde en punto alto normal, entonces voy a comenzar verificando que no se me vaya a torcer las cadenas y voy a comenzar a tejer, comenzando entonces con las dos cadenas que recuerden que pertenece al primer punto. Marcamos entonces la segunda porque ese sería el primer punto, entonces para verificar que al final sí lo teja. Entonces aquí ya marqué el primer punto, que vendrían siendo estas dos cadenas y salen de esta tercera. Voy a la cuarta y aquí es donde voy a tejer entonces el punto alto. Entonces tejo el punto alto normal
y así sucesivamente voy a seguir tejiendo. Bueno, aquí llegué entonces al inicio de donde comencé las cadenas y voy a continuar tejiendo normal hasta llegar al próximo marcador de puntos, que es el final de esta vuelta. Entonces, como ven, simplemente hice puntos altos por todas las cadenas y ahorita voy a continuar por el resto del tejido que me queda. Ya aquí entonces hice toda la vuelta de puntos altos. Ahora voy a continuar con la siguiente vuelta. Hago las dos cadenas, marco la segunda, como hemos venido haciendo hasta el momento. Giro. Entonces este no lo tejo porque es este que ya hice en cadenas. Este que está aquí no lo tejo, el que sigue sí. Y ahora me devuelvo para tejer el anterior. Y repetimos entonces haciendo exactamente lo mismo, todo lo que hemos venido haciendo hasta el momento, esta misma secuencia. Entonces vamos a continuar haciendo esto a lo largo de todo el tejido y lo vamos a hacer hasta completar entonces el tamaño o la medida que necesitamos para esta segunda pieza, que recuerden que esa medida es 41 centímetros. Ya hicimos esta parte y aquí entonces comencé a hacer esta, y lo que ya necesitamos entonces alcanzar es esta medida que vendría siendo la misma medida, 41 centímetros. Para esta primera medida de 77 centímetros yo hice aproximadamente 60 vueltas. Sin embargo, aquí no me puedo basar en eso porque ya aquí cambia la forma o la estructura en la que estoy tejiendo. Bueno, entonces aquí ya les muestro cómo queda después de yo hacer los dos rectángulos, todo en una sola pieza. Cuando ya logro la medida que necesito para el otro rectángulo que hice, que fue este de acá, este fue el primero que hice, luego comencé con las cadenas hasta acá para continuar tejiendo el siguiente rectángulo y aquí ya terminé. Entonces cuando ya logro esto, vamos a doblarlo de la siguiente manera. Vamos a tomar el lado más largo primero y lo vamos a mover hacia este lado o colocarlo a la par con esta otra puntica que tenemos acá. Entonces lo doblamos hacia la mitad y nos queda este pedazo acá. Entonces este extremo lo vamos a doblar de esta manera. Y lo que vamos a hacer ahora es unir estas dos partes. Es decir, aquí vamos a coser o a tejer, lo que ustedes prefieran. Y para que tengan una idea cómo nos queda más o menos el poncho, esta es la forma. Esta es la parte del cuello y aquí quedarían los brazos. Bueno, una vez lo ubico en la posición que ya les mostré, entonces aquí lo que hago es primero ubicarlo al revés, porque la costura tiene que ir en la parte del revés. Y aquí, como ustedes pueden ver, no sé si alcancen a ver bien, pero se forman como unas líneas, que es como a consecuencia del patrón que estábamos tejiendo. Y queda a la par con el patrón o el tejido de este lado. Entonces nos podemos guiar para que quede a la par. Entonces conté aquí que sean las mismas líneas y coloqué un marcador de punto porque el tejido tiende a encogerse un poquito, estira bastante, entonces suele encogerse. Entonces una vez lo hago, una vez marco aquí para que quede bien. Aquí donde terminé no voy a cortar el hilo, todavía lo tengo aquí pegado porque a mí me gusta pegar tejiendo. Entonces voy a tomar este extremo y voy a comenzar a tejer con puntos deslizados. Primero hago una cadenita aquí como de altura y voy a esta esquina y tomo una hebrita de la que esté más en la punta. Y al mismo tiempo me voy acá y tomo una de estas hebritas que quedan aquí de primera, tomo la hebra, paso por ambas y deslizo.
y voy a hacer entonces lo mismo en todas las demás. No tengo puntos claros, entonces me toca ir agarrando las hebras que vayan encontrando disponibles. Entonces una de este lado, tomo la hebra y deslizo. Una de este lado, otra de este lado, tomo la hebra y deslizo. Y así sucesivamente voy a terminar de pegar todos estos dos lados, estos dos extremos, hasta que me quede completamente pegado y llegue al marcador de punto que puse previamente. Una vez termino de pegar entonces los dos extremos, voy a hacer una cadena y voy a cortar la hebra. Jalo la hebra y aprieto y así nos quedan entonces unidos. Ahora vamos a comenzar a hacer las mangas y el cuello. Las mangas y el cuello lo vamos a hacer de esta misma manera que les voy a mostrar, pero este es un ejemplo. Entre la cantidad de cadenas que usé para las mangas fue 40 cadenas más una de altura. Hice en total 30 vueltas. Y para el cuello 45 cadenas más una de altura y en total hice 100 vueltas. Entonces para ambas partes, tanto mangas como cuello, hice lo siguiente. Entonces realicé un nudo corredizo, luego monté las cadenas, y una vez tengo entonces la medida que necesito para cada uno, entonces comencé a realizar puntos bajos. Entonces hago la cadena de altura y voy a girar aquí las cadenas y voy a ver que en la parte de atrás se me forma esta hebrita y ahí es donde voy a comenzar a tejer. Comienzo desde la segunda porque la primera es de altura. Entonces aquí inserto la aguja, tomo la hebra y hago el primer punto bajo que marco con mi marcador de puntos y continúo haciendo puntos bajos sobre estas mismas hebras que están en la parte de atrás de la cadena hasta llegar al final de esta primera vuelta. Cuando llego al final de la primera vuelta, entonces voy a comenzar la segunda y esta segunda la voy a tejer como voy a tejer todas las demás. Voy a crear una cadena de altura, giro el tejido y voy a insertar la aguja por la hebra que se encuentra en la parte de atrás de las cadenas. Entonces aquí vemos las cadenitas formadas, vamos a insertarlo no por aquí debajo, sino por encima, tomando la hebra que está aquí atrás. Tomo la hebra y creo el punto bajo, que también lo podemos marcar para mayor seguridad. Y entonces vamos a repetir el mismo proceso siempre por esa hebrita. Tengo que girar así el tejido para verlo por la parte de encima y tomar esta hebra que está atrás. Y voy a continuar entonces haciendo exactamente lo mismo a lo largo de toda la vuelta. Llegué al final y como ya había marcado este último punto, voy a retirarlo y voy entonces a hacer el último punto. Hago la cadena de altura, giro el tejido y repito exactamente el mismo proceso en esta siguiente vuelta. Esto va a hacer que se me vaya creando como una especie de resorte, que es la textura que va a resultar al final en el cuello y en las mangas que hice. Una especie de resorte que va a estirar bastante. Y vamos a continuar entonces haciendo este mismo proceso con las medidas que necesitamos para nuestras mangas y para nuestro cuello. Después de hacer 30 vueltas en total, tal como les mostré, llegué aproximadamente a una medida de 15 centímetros sin estirar. Ahora si estiramos es muchísimo más, o sea, puede llegar a una medida bastante amplia.
Entonces, cuando ya tengamos la medida que necesitemos para el brazo, dependiendo de qué tan apretado lo queramos, entonces podemos comenzar a unir los dos extremos. Para unir los dos extremos vamos a hacer lo siguiente. Justo aquí, que fue donde yo terminé, voy a hacer una cadena, voy a girar el tejido y voy a unir este extremo con el extremo donde estoy en estos momentos, donde tengo la aguja. Y voy a tomar voy a ir al primer punto de este extremo del lado de acá y voy a tomar la hebra que está más alejada a mí. Entonces aquí voy a tomar esta del lado de allá y voy a ir a este extremo y voy a tomar la hebra que está más cercana a mí, es decir, la opuesta, esta. Tomo la hebra, deslizo hasta unir estos dos puntos y voy a repetir exactamente lo mismo. Entonces voy al siguiente puntico y aquí entonces voy a ir a la hebrita del punto, la hebra que está más allá, ¿sí? La de atrás, y voy a este extremo y voy a tomar la hebra que está más para acá, es decir, la de adelante. Tomo la hebra y deslizo y voy a repetir este mismo proceso a lo largo de todos los puntos para unir completamente. Esto con el fin de que no queden marcas o no quede como la unión muy evidente en este tejido. Ya les voy a mostrar cómo queda cuando lo hacemos de esta manera. Bueno, ya aquí llegué entonces al final y como ven, la costura no se nota mucho, ya que seguimos el patrón que les mostré. Si volteo se nota mucho menos, inclusive, porque recuerden que esta es la parte del revés y volteándolo sería la parte del derecho. Ahora, de una vez podemos pegar la manga si lo deseamos. Entonces no hay necesidad de cortar aquí el hilo, sino que podemos tomar la pieza principal. Y una vez ubicamos la pieza principal al revés, aquí ya la tengo ubicada por la parte del revés, entonces vamos a marcar dónde vamos a pegar. Entonces aquí en la parte de la manga del tejido principal marqué hasta un aproximado de 15 centímetros. Y aquí coloqué el marcador de puntos uniendo los dos lados para que no se me mueva. Y una vez hago esto, entonces voy a comenzar a unir la manga. Como aquí comienzo desde la parte de la costura, entonces voy a comenzar desde la parte de abajo del brazo. Entonces, aquí justo donde tengo el marcador de puntos, voy a hacer lo siguiente. Voy a sacar el marcador de puntos por el primer punto que marqué. Por ahí voy a insertar el hilo. Y al mismo tiempo voy a sacar de donde lo marqué en este lado y por ahí también voy a insertar la aguja. Tomo la hebra y deslizo por ambos. Deslizo por acá, por este otro y voy a hacer aquí un punto deslizado. De esta manera entonces ya me queda unida aquí la manga y me quedan ya por pegar todo este lado con este lado. Entonces como ven es mucho mayor o superior este lado que el lado de la manga que vamos a pegar, pero es porque la manga pues de mi tamaño no es este brazo, estira, entonces debe de quedar así. Este lado de la manga que medí de 15 centímetros debe de ser de un tamaño que corresponda a la parte más gruesa del brazo. Entonces ahora aquí voy a continuar pegando, voy a continuar de este lado uniendo con puntos deslizados. Aquí va a ser un poco más complejo porque no tenemos puntos claros en ninguno de los dos lados. Entonces aquí voy a insertar en una de las hebritas que sigue, tomo la hebra y deslizo. Y voy a repetir el mismo proceso aquí en la siguiente hebra que tengamos disponible. En ambos lados y deslizo y así sucesivamente voy a ir pegando
Bueno, ya aquí llegué entonces al final, ya quedó toda la manga pegada. Y una vez hago esto, entonces voy a hacer una cadena, corto la hebra, jalo y aprieto. Y entonces ya aquí me queda pegada esta manga, que cuando la giramos, ya entonces no se va a notar aquí la unión. Y entonces así mismo vamos a pegar la otra. Y para nuestro cuello, que aquí está, entonces recuerden que hice en total aquí 45 cadenas y un total de 100 vueltas para que quede lo suficientemente amplio. Entonces, para que tengan una idea más o menos de la medida, entonces el alto es más o menos de 29 centímetros y el ancho sin estirar es de 53 centímetros sin estirar. Entonces ese es el largo que podemos utilizar al final. Esto hace que el cuello quede un poquito más amplio porque él estira bastante. Entonces una vez terminamos con el ancho y el largo que necesitamos, entonces vamos a pegar de la misma manera como pegamos las mangas. Una vez entonces termino ya de pegar todo, vamos a de una vez pegar el cuello a la pieza principal. Para eso vamos a ubicar la pieza principal al revés. Una vez tenemos entonces la pieza principal del revés, aquí pueden ver la costura. Entonces vamos a hacer que esta costura del cuello nos quede entonces también de este lado del revés y justo en la parte de atrás. Yo voy a utilizar la parte de atrás donde está la costura. Esa va a ser como la parte de la espalda y así voy a diferenciarlo. Entonces la parte de la costura del cuello también la voy a dejar en esta parte de atrás. Entonces voy a comenzar a pegar desde acá, como desde esta misma costura. Entonces aquí tenemos que ser muy cuidadosos porque resulta que no vamos a tener los mismos, o sea, puntos claros para pegar y el cuello se recoge y esto está muy amplio. Entonces a la medida que vamos pegando vamos a ir revisando y si toca deshacer pues se deshace y así sucesivamente. Entonces ya tengo aquí terminé, voy a hacer una cadenita y justo aquí voy entonces a tomar una de las hebras que esté aquí disponible. Voy a tomar esta de acá, tomo esta hebra y deslizo. Entonces aquí ya me queda unido. Voy entonces a la siguiente, voy a tomar una hebrita, tomo la parte del cuello y voy a ir entonces a la siguiente hebrita que está aquí disponible, la tomo y deslizo. Voy aquí a una siguiente hebra de este lado, voy a una del cuello, la tomo y deslizo. Entonces así voy a ir haciendo pues como esta unión de la pieza principal y del cuello. Entonces, como les digo, hay que tener como mucho cuidado porque no tenemos punticos muy claros. Una vez damos entonces toda la vuelta y queda completamente pegado el cuello, vamos a hacer aquí una cadenita, cortamos la hebra, jalamos y apretamos. Entonces vamos a comenzar a esconder todas estas hebras y las vamos a esconder de esta misma manera, insertándola por la aguja lanera y vamos a pasarlo por varias hebritas que tengamos aquí disponibles hasta que quede un pedazo muy corto. Una vez entonces terminamos de pasar la hebra, vamos a abrirla o a partirla en dos y con la ayuda del ganchillo vamos a pasar un solo ladito por una hebra y vamos a dejar la otra donde está. Y estas dos hebras vamos a amarrarlas juntitas
haciendo un nudo lo más fuerte posible para ya finalmente cortar un poco más la hebra y así nos quede completamente escondida. Así escondemos todas las hebras y así nos queda listo nuestro proyecto. Si te gustó este video, dale like, comparte y no olvides suscribirte a mi canal para que aprendas más ideas crocheteras.